El síndrome de Madame Bovary es un trastorno del comportamiento que surgió tras la aparición de las novelas románticas del siglo XIX. Desde entonces, la idealización del amor ha llevado a miles de personas, generalmente mujeres, a una frustración y decepción constantes. La búsqueda del amor perfecto siempre acaba estrellándose contra la percepción realista de una relación. El síndrome de Madame Bovary es una psicopatología descrita por primera vez en 1892 por el filósofo Jules de Gaultier. En su ensayo basado en el libro Madame Bovary, habla de su protagonista, Emma. Dice que es el estereotipo perfecto de una persona con lo que él llama insatisfacción afectiva crónica. Pero, ¿quién era Madame Bovary? Emma Bovary es un personaje literario. Gustave Flaubert la ideó en su libro de 1857. Cuenta su matrimonio con Charles Bovary. Él es un médico rural que la ama, pero ella no siente lo mismo. Por eso, en parte, es tan aficionada a las novelas románticas de la época. Las lee vorazmente desde que era adolescente. La búsqueda constante de las relaciones apasionadas y obsesivas que ve en sus libros le provoca una terrible y constante insatisfacción. Tras sufrir una depresión, Charles decide que se mudarán a una pequeña ciudad. Allí conocerán a otro tipo de personas. Emma se deja seducir por dos de ellos. El primero es un joven estudiante y el segundo un Casanova llamado Rodolphe. Su relación con ambos es posesiva, celosa y muy dependiente. Ante el abandono de ambos amantes, acaba suicidándose tomando arsénico. Madame Bovary es similar a otros personajes literarios como Anna Karenina. Rechazan a sus familias y su papel de esposas para perseguir el amor. Por un lado, esto puede parecer muy redentor, pero por otro lado es una gran crítica a la idealización del amor. Emma está tan obsesionada con satisfacer sus deseos que no le importa endeudar a su familia, descuidar a su hija o perjudicar a las personas que la rodean. Pero, ¿cuáles son las características del síndrome de Madame Bovary? Número 1. Adicción al romance. Las personas con el síndrome de Madame Bovary no saben estar solas. Viven con la idea de que vendrá el amante ideal, que les cambiará la vida y les sacará de su rutina y sus problemas. Cuando dejan una relación, rápidamente inician otra. Su único objetivo es encontrar a una persona como las que ven en los libros, series o películas románticas. Cada vez que se enganchan con alguien nuevo se obsesionan con él, lo idealizan de tal manera que es imposible que cambien de opinión. Esto es así incluso si la persona en cuestión no es adecuada o buena para ellos. Número 2. Relaciones imposibles. Debido a su incapacidad para mantener una relación real, suelen recurrir a amores imposibles. Puede ser que tengan una relación, pero siguen persiguiendo la ilusión del amor perfecto con la otra persona. Esto les hace infelices, porque no saben estar solos. Rara vez acabarán en un romance si no tienen algún tipo de as bajo la manga. Las relaciones complicadas o las personas atormentadas les atraen porque las ven románticas y apasionadas. Número 3. Insatisfacción constante. Cuando comienzan una relación, empiezan a descubrir que su pareja es un ser humano y como resultado, tiene defectos. La idealización desaparece y la desaparición lleva a otra frustración. Ya no ven a la otra persona como la adecuada y empiezan a perder el interés. Nunca se sienten satisfechos con nadie. ¿Por qué? Porque no entienden el amor más allá de la fase inicial de enamoramiento. Tienen una visión retorcida de las relaciones.
está basada en historias o personajes que nunca han experimentado la paz, los problemas o la monotonía. 4. Copiar a la persona amada. Debido a su obsesión por su pareja, comenzarán a copiar sus gustos, aficiones e incluso su forma de pensar. La imitación proviene de la extrema admiración que sienten por la otra persona, o incluso del miedo. El síndrome de Madame Bovary provoca un miedo intenso a que la otra persona les abandone. Esto puede hacer que reaccionen muy mal ante una ruptura. ¿Quién padece el síndrome de Madame Bovary? Hace un par de siglos era más frecuente en las mujeres, pero hoy los índices se están equilibrando. Esto se debe a que en aquel entonces los hombres eran los que trabajaban, mientras que las mujeres se quedaban en casa. Ellas pasaban su tiempo libre haciendo cosas como leer. Esto las sacaba de la realidad, transportándolas a lugares donde los problemas cotidianos no existían. Las personas con este síndrome suelen haber tenido problemas de abandono o falta de afecto en la infancia. Por eso sienten una necesidad excesiva de llamar la atención de su pareja. Es su forma de intentar evitar volver a experimentar esos sentimientos. El principal síntoma del síndrome de Madame Bovary es sentirse triste. Pero las personas que padecen la enfermedad pueden ser tratadas con la ayuda de un especialista. Este evaluará el caso y elaborará un plan de tratamiento. En ocasiones, también está relacionado con otras enfermedades graves. Puede tratarse de trastornos obsesivos o límite de la personalidad, que hacen aún más necesaria la intervención por lo peligrosos que pueden llegar a ser. Yo soy el documentalista y esto fue el síndrome de Madame Bovary.